Dios es un Dios que nos da sorpresas, buenas sorpresas. La semana pasada el pastor Mauricio hablaba de la paz del Señor y hoy día vamos a hablar del gozo del Señor. Yo creo que una de las cosas que el Señor se agrada es sorprendernos con cosas que producen mucho gozo. Mucho gozo. Vamos a tomar el pasaje de Lucas 15, del versículo 1 al 7, la oveja perdida. Pero quiero compartirles un poco cómo llegamos a este pasaje. Ayer en la tarde estaba con el pastor Claudio en la dehesa. Estábamos hablando de algunos temas, de unas clases que él va a hacer. Estábamos compartiendo bien tranquilo, muy agradable todo. Y me dice, así que el pastor Mauricio está en la playa. Ah, qué bien. ¿Y que usted predica mañana? No, nadie me ha dicho nada. Debe ser el pastor Jorge que predica. Seguimos conversando así tranquilo. ¿Por qué no llamamos al pastor Jorge para ver si efectivamente llama? No, Jorge dice, no, él no está predicando. Ah. Oye, ¿por qué no le da una llamada a Verónica? Porque ella sabe. Claro. Y Verónica dice, no, si predica Tomás. Oh, gracias, Señor. Entonces de ahí comienza la carrera. Señor, ¿qué quieres que hable? ¿Qué quieres, Señor? Y esto es hasta la noche. Y a mí no me gusta mucho la luz eléctrica, sino que prefiero las velas. Así que pongo velas y como siglo I me siento más identificado. Oh, Señor, buscando al Señor como más pacífico y todo. Hasta que el Señor me llevó a este pasaje. Así que, ¿qué es lo que el Señor quiere hablarnos? Y yo creo que en el contexto de esas sorpresas que producen gran gozo, Él quiere hablar. Así que leamos el pasaje de Juan 15. Perdón, Lucas 15. Dice, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírlo. Y los fariseos y los escribas murmuraban, diciendo, este recibe a los pecadores y come con ellos. Entonces él les refirió esta parábola diciendo, ¿qué hombre de vosotros, si tiene 100 ovejas y se le pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros, gozoso, y al llegar a su casa, reúne a sus amigos y vecinos y les dice, gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento.
Tremenda parábola. De una manera tan directa y tan gráfica. El Señor pone este contraste. Por un lado, gente que critica y que, en este caso, los fariseos, los escribas, que pensaban que ellos estaban bien y que no necesitaban a Jesucristo. No necesitaban nada más. Pero los rechazados, los publicanos, los pecadores, los que para esos líderes religiosos no tenían caso, para ellos es la enseñanza, la parábola. Y el Señor revela ahí, porque Él es la verdad, Él revela la verdad, cómo es la perspectiva de Dios cuando una persona se arrepiente. Cuando se da cuenta que está mal y que necesita a Jesucristo. Y Él revela, hay gozo en los cielos. Hay gozo de Él que rescata al perdido. Y hay gozo generalizado en los cielos. Y esa visión es la realidad de lo que ocurre cuando una persona se arrepiente. Cuando toma esa decisión de dejar su camino y tomarse del Señor. El aceptar de que hay gozo de parte de Él y de todos los que están con Él. Hay gozo porque una oveja perdida fue encontrada y ya no está más perdida. Hay gozo en el cielo. Así la oveja, como imagen del perdido, cuando Dios se acerca, se arrepiente, toma esa decisión tan importante. El arrepentimiento en el idioma de Jesucristo, en el idioma arameo, significa cambiar. Y en la cultura judía existe todo un mes, que es el mes del arrepentimiento, el mes de cambiar, el mes de Tishri se llama. Y los primeros 10 días de ese mes son los días de reverencia, donde el judío reverentemente hace las paces con Dios, toma decisiones de cambiar el curso de la vida, de perdonar, de ser perdonado, de alejarse de los caminos del mundo, de restituir, de restaurar, de hacer todo lo necesario para estar a cuentas con Dios y con el prójimo. Es un tiempo de regresar a Dios, el que se ha apartado. Y Dios perdona al que se arrepiente, pero es con gozo de parte de Dios, mucho gozo. Y quizás nosotros no
no captamos cuán profundo es esta verdad para Dios. El que una persona se arrepienta, que reconozca y tome esas decisiones a cambiar. Porque no es solamente el sentirse mal, sino el cambiar. Fruto de cambio. El que se arrepiente. Esa imagen del pastor que pone la oveja perdida en sus hombros, gozoso. Hay mucho gozo de parte de Dios cuando tomamos esa decisión. El que tiene un cambio de mente, como también significa en el griego, metanoia, el cambio de mente, que lleva a cambio de acción, un fruto de que realmente tomé esas decisiones de arrepentimiento, por tanto ya no hago lo que hacía, sino que ahora, con el Señor, ya actúo como oveja encontrada, no como oveja perdida, oveja encontrada. Y en esa relación, este gozo que hay en el cielo también es dado por Dios a la oveja encontrada. Mucho gozo. Jesús nos hace partícipe de ese gozo y nos da promesa. Él dice, del interior de ustedes va a fluir ese gozo, como ríos de agua viva. Es un gozo que nada puede parar. Eso viene de Él, de esa relación íntima con Él. Incluso ese gozo es tan importante porque Él nos enseña en la Escritura que ese gozo es tu fortaleza, es tu fuerza. Eso te va a sacar a flote. En circunstancias difíciles te va a sacar a flote como corcho, porque tienes el gozo del Señor adentro. El ejemplo de Jesús, que es una canción que nosotros cantamos acá, aparece en Hebreos 12. Dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Claro, si nos arrepentimos, hay una cantidad de testigos que están gozosos, tremenda, en los cielos. Esa es una realidad. Entonces, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz. O sea, esto es crucial. El ejemplo de Jesús. Él fue a la cruz y lo que lo sostenía era el gozo. Él sabía que nosotros veníamos como herencia después, ovejas perdidas, encontradas y que tomaban decisiones por Él. Ese gozo a Él le permitió sufrir la cruz.
en Nehemías 8:10, donde el Señor dice: no se entristezcan, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza, es vuestra fuerza. Por eso el apóstol Pablo dice: gócense siempre, en todo tiempo. Acepten, crean ese gozo que hay en los cielos, el gozo que el Señor tiene, porque ustedes están caminando con Él. En algún momento se arrepintieron y se arrepienten, y cuando fallan se vuelven a arrepentir. Hay gozo, eso produce gozo en Dios. Y hay multitud de testigos, dice, en los cielos. ¿Están atentos? Entonces, frente a esa realidad que puede ser muy difícil, circunstancias a veces tremendas, recordemos que está ese gozo. Y es ahí donde hay un mar de diferencia entre las personas que caminan conforme a la palabra de Dios, lo que dice Jesucristo, o las personas que se conforman a las circunstancias que son tan cambiantes, a las emociones, arriba y abajo. Sea cual sea la situación, no hay nada peor de lo que le tocó pasar a Él en la cruz. Y si Él tuvo victoria por el gozo, entonces yo también con ese gozo puedo tener victoria en cualquier cosa. Sea cual sea la circunstancia, difícil que sea. Yo, cualquier cosa que tenga, la soluciono con el Señor, me arrepiento y me tomo del gozo de Él, que es mi fuerza. En el año 586 a.C., la nación de Israel termina siendo llevada al cautiverio en Babilonia, avasallada por sus enemigos, destruida la ciudad, quemados sus palacios, las casas de la gente, todos llevaban esclavitud. Porque era un pueblo que por siglos dejó el camino del Señor y no escuchó las advertencias de emisario tras emisario que el Señor les envió, los profetas. Vuélvanse, yo le he hecho el bien a ustedes, arrepiéntanse. Y lo rechazaron, lo rechazaron. El llamado primario de Dios siempre es a nuestras vidas: arrepiéntanse y crean. Y cuando en ese tiempo terrible son llevados en cautiverio, es época del profeta Jeremías. A él le toca vivir todo esto también. Y él ha estado advirtiendo a la nación. Y poco tiempo antes que sean llevados en cautiverio, él les dice: hay dos cosas que los han apartado a ustedes de Dios. Dos males ha hecho mi pueblo. Esto aparece en Jeremías 2:13. Me dejaron a mí fuente de agua viva. Esa decisión de dejar a Dios, de ignorar a Dios, de no considerarlo, es la esencia del mal.
es la raíz más profunda de la maldad. No considerar lo que dice Jesucristo como válido. No creerle. 2 males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí, para ustedes, cisternas rotas que no contienen, no pueden contener agua. En Jeremías 2:13 está toda la problemática de la humanidad. Una humanidad que cava para sí cisternas que no pueden contener agua. Sus propios caminos, sus pensamientos, sus sentimientos, sus propias decisiones, aparte de Dios, sin considerar a Dios, los lleva a la destrucción. Y es una humanidad que hoy día está ausente de valores fundamentales, de valores absolutos. No hay político en Chile que tenga una posición moral con respecto a ningún tema que importe a Dios, porque no consideran a Dios, no conocen a Dios, no conocen la palabra de Dios y hacen lo que ellos consideran que es adecuado, y eso no es respuesta para la humanidad. No hay fundamentos valóricos, no hay. Y son ciegos, guías de ciegos, y llevan a las naciones a la destrucción. En todo orden de cosas. Cavan cisternas que no pueden contener aguas, rotas, sus propios caminos. Cuando hay un Dios, un solo Dios verdadero, y ese es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Es nuestro Padre Celestial y su Hijo Jesucristo. Y que han enviado al Espíritu Santo al mundo para dar testimonio de Jesucristo, no de Buda, no de Mahoma, no de Alá, que no es Dios. Un solo Dios. Y Dios dice claramente en la Escritura: no conozco ningún otro Dios. Cisternas de la humanidad que no contienen agua viva, sino pudrición, aguas estancadas, aguas que producen muerte. Jesucristo, a través de una simple parábola, enseña verdad y dice: las ovejas están perdidas, pero hay un Dios que le importa la oveja perdida y sale a buscarla y la encuentra y toca su vida. Y eso es lo más importante que puede ocurrir en nuestra existencia, que Dios se acercó y tocó nuestra vida. Y todos nosotros, si somos honestos, podemos reconocer que Dios ha tocado nuestras vidas en distintas ocasiones. Desde que tuvimos uso de razón, Dios ha tocado nuestra vida. Lo ha hecho de distintas maneras, pero nos ha llevado a tomar decisiones, a recapacitar, a no seguir por nuestros caminos, sino tomar el camino
de Él, el único, fuente de agua viva. Estamos en una época de la humanidad que la humanidad, por la falta de liderazgo moral en las naciones, en todas las naciones, desconocimiento, y a veces desconocimiento a propósito consciente de Dios. No quiero conocer a Dios, no voy a conocer a Dios y desafío a Dios. Y yo voy a construir mis propias torres. Y como lo hizo el presidente Obama, sin conocer la palabra de Dios, pronunció juicio sobre la nación de Estados Unidos, cuando en la torre que construyeron ahí, en lugar de las que cayeron el 11 de septiembre de 2001, y ponen esa torre, y ponen en la torre una escritura que es un juicio de Dios sobre la nación que se aparta de Dios. Desconoce ese líder lo que la palabra de Dios decía. No sabe, no entiende el concepto de lo que está ocurriendo. Y la nación esa, bajo ese liderazgo, desafía a Dios y dice: nos echaron abajo las torres, vamos a construir una más grande todavía. Y esa es la actitud de la humanidad. Dejar a Dios de lado. Nosotros vamos a construir este mundo. Y las naciones están siendo llevadas a un precipicio moral sin retorno. Y Dios advierte en la palabra: para la humanidad viene un juicio de Dios grande. Y marquen mis palabras, porque repito lo que han pronunciado profetas de Dios: viene guerra nuclear, viene. La nación que capte, y Dios a veces necesita un hombre, una persona que puede cambiar el curso de una nación, que capte que no se puede dejar a Dios de lado, no se puede, porque la tierra es de Él y todo lo que hay en la tierra pertenece a Él, visible e invisible, sean principados, sean potestades, sean tronos, sean dominios, todo es de Él. Y Él tiene un camino, y ese camino es recto, y es camino de salvación. Y la nación que no considere a Dios va a la perdición. Oveja perdida, oveja perdida. Señor, Señor, salva, salva, Señor. Antes del juicio de Dios, salva, Señor, salva, salva en nuestra nación, salva en nuestra familia. El corazón del Señor es conmovido por las ovejas perdidas que no saben, que nadie les ha dicho, que el Señor nos pone a nosotros. Y a veces uno lo ve y dice: pero yo soy uno nomás, y la tarea es tan grande. Pero eso es todo lo que el Señor necesita: uno para alcanzar a otro. Es tiempo, iglesia,
de ver a la oveja perdida y saber que hay gozo en los cielos cuando una es encontrada, y que para nosotros caminar con Él el arrepentimiento es crucial. Tomarnos de Él y estar conscientes de que eso trae gozo al corazón de Dios y que hay gozo en los cielos. Entonces, no vamos a ver las dificultades como terminales en sí mismas, sino que vamos a ver, sea cual sea la dificultad, como oportunidad para que entre el reino de los cielos y haya gozo en vez de desesperanza, gozo en vez de dureza, gozo en vez de incredulidad, gozo. ¿Cuál es el gozo de nuestra vida? Es conocerlo a Él más y más. Como dice Jesucristo en Juan 7:38, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior brotarán ríos de agua viva. Y eso es lo que necesita el mundo. El gozo de mi vida es Jesús. No hay significancia en mi vida aparte de Jesús. ¿Dónde están mis afectos hoy día? ¿Qué mi vida se goza hoy día? Y termino con esta escritura. El apóstol Juan, una palabra de advertencia, dice: no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque nada de lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, proviene del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Dónde están mis afectos? ¿En las cosas del mundo? ¿El futuro de mi vida está en lo que el mundo me ofrece? ¿O está en lo que Dios me dice, que le da gozo al corazón de Él? Iglesia, que el afecto de vuestra vida sea Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo. Amén.